¿Cómo va la producción del conocimiento científico en lenguas originarias? ¿A qué se le llama conocimiento científico? Podemos hablar de ciencia plurilingüe, brechas tecnológicas para la investigación en lenguas originarias. ¿Existe una exclusión cultural y académica a lenguas y conocimientos originarios? Hoy en Estación Hailey, pues tenemos el tema sobre producción científica y lenguas originarias. Las lenguas habitan en nuestras cuerpos, corazones y voces. No hay lenguas sin hablantes y no hay hablantes sin territorios envueltos en sonidos, cantos y luchas. Buena, ayokel yalchani, ayokel sakmelahili. Motzonekawili, no huanguillonto, panmochan y ostla. Son lenguas de conocimiento, de ritualidad, de denuncia, de sexualidad, lenguas de libertad que se levantan, nos levantamos. Somos manifiesto vivo de la herencia, fuerza y resistencia lingüística de nuestros pueblos. Intza, Mañay, Campuñin, Ñamrakur, Kakaram Hasakujahi. Abramos oídos y mente para vivir la diversidad de lenguas, voces y sentires. Vive la frecuencia de la lengua viva. Estación Hailey, cantos y voces plurales. Pues Sachki Makiwolo vayan kane Estación Hayi, yan episodio número 9. Saite Shuki Makolalia Uiko, vayan Dulce y Etelnina Sham. Bienvenidos, estamos muy contentos en recibirlos de nuevo aquí en el episodio 9. Nos acompaña Dulce y Nina. Aski Haipukipan, Narumakipan, Urokipan, Wali Putapja, Suma Puriwi, Wami Masinakan, Haka Masinakan, Kim Sir temporada Estación Hayi, Ayawinakaronakam, Take Manakawan, Ayan Sutihan Nina. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a este episodio número 9 de esta tercera temporada. Kakaxi Kumpeltum en episodio y la estación Haiji, Akamik Eshete Kimak Olal. Con mucha alegría les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Estación Haiji, ya nuestro episodio número 9. Muchas gracias a todas y todos ustedes por seguirnos hasta este momento. Es un gusto estar por acá con Rodrigo, Yetel, Nina. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Escúchanos también en Spotify e iVoox. Sigue además nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @estacion.haiji y en TikTok y Facebook como @estacionhaiji. Y si deseas colaborar con este proyecto independiente, colectivo y comunitario, puedes visitar nuestra cuenta de Patreon. Búscanos en www.patreon.com/Estación Haiji Podcast y sé uno de nuestros mecenas. Gracias por ser parte de la comunidad de Estación Haiji. Hablar de producción científica y lenguas originarias o producción científica en lenguas originarias era un tema que queríamos discutir hace bastante tiempo porque si notamos un caso de no sé si exclusión académica y lingüística también para con trabajos en lenguas originarias, y esto se debe a muchas otras causas, ¿no? Podemos hablar de la brecha tecnológica, del uso de lenguas originarias en tecnologías como tal, y también otro debate ya de fondo sería incluso el tema de qué entendemos por producción científica, ¿no? ¿Qué entendemos como conocimiento científico? Que eso también es un campo epistemológicamente hablando colonizado también. Depende de qué tema, ¿no? En qué área científico o social se producen este tipo de materiales. No sé si, Dulce, tú tienes tal vez conocimiento de material escrito además, porque podríamos discutir sobre la escritura como el único medio academicista para expresar además conocimientos, pero ahí dejo como que muchas preguntas abiertas. Justamente nos hace pensar en diferentes variables, ¿no? Uno, cómo se transmiten los conocimientos. Dos, cuáles son esos vehículos a través de los cuales se transmiten. Porque pensaba en que, o sea, por supuesto, hablando de ciencia o conocimiento científico, nos estamos refiriendo a una cultura de conocimiento en particular. Hablamos de la diversidad epistémica, de la diversidad de conocimientos, y cuando hablamos de conocimiento científico estamos hablando de uno de los tantos que existen. Entonces, pensar en su relación con lenguas originarias, pues es entonces pensar en el encuentro de conocimientos diferentes, de vehículos de transmisión de conocimientos diferentes. Y en ese sentido, pues cuando hablamos de conocimiento científico, nos vamos directamente al espacio académico, porque ahí ya hay una delimitación. Entonces, aquí como que la pregunta sería, ¿cuál es el papel de los idiomas originarios en el espacio académico? Y el espacio académico que implica a la ciencia y la tecnología, cuestiones políticas,
becas, ¿no? La educación, como que todos estos espacios que justamente se asumen desde el conocimiento científico y que no quiere decir que no existen en otros lugares o desde otros nombres, sino que aquí estamos hablando específicamente de una cultura en particular. En ese sentido, pues creo que es un hecho que en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, las lenguas originarias todavía no llegan a ocupar un espacio significativo. Muchas veces nos parece que la única manera de preservar las lenguas originarias es desarrollar un sistema formal de escritura de la lengua y enseguida crear un grupo de usuarios de ese sistema. Esa preocupación nos lleva muchas veces a intentar reproducir modelos educativos establecidos para otras lenguas. La cuestión es que estos modelos educativos tienen con frecuencia un sinnúmero de problemas de implementación, ya que no están adecuados a las distintas realidades de cada pueblo y cada lengua. Hace algunos años se ha venido produciendo mucho conocimiento, lenguas originarias, pero uno de los casos que suceden, hay por supuesto producción en estas lenguas, pero no escritas en estas lenguas. Hay una dominación, en el caso de México, del inglés y por supuesto luego del español. He escuchado varios comentarios en donde te dicen, si no escribes, por ejemplo, un artículo en inglés, no te van a leer muchas personas. O sea, estamos otra vez en esta colonización que dice Dulce también, sobre estas lenguas originarias, está presente en la escritura. Entonces, si no escribimos en inglés, no nos van a leer. En general, existen muy pocos trabajos que están en lenguas originarias, en el caso del maya yucateco, en el caso de las lenguas otomangues, de otras lenguas mayas y no mayas. Justo aprovechando antes de que te salgas del tema, esos datos que recogíamos de este documento elaborado por la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española, que este año se realizó una conferencia donde llegaron a algunas conclusiones y a mí me pareció este dato muy interesante. Decían que la producción científica debe darse a la diversidad lingüística en la actualidad, ¿no? Y lanzaban el dato, por ejemplo, de una página web de producción científica, ¿no? Además porque también son exclusivos estos espacios, ¿no? Recordemos que el ámbito académico también es muy exclusivo, o sea. Entonces decía que esta página, por ejemplo, publica en 50 idiomas diferentes, pero el 96% de estos trabajos están escritos en inglés y el otro 4% restante están en otros idiomas. Y decían que es urgente incluir y valorar diferentes sistemas plurales de publicación, además, porque ese es otro tema del cual podríamos abordar otro podcast, ¿no? Pero que va muy relacionado con el tema de publicaciones en lenguas originarias, de indexación y de evaluación científicas, y que incluso se incluya las lenguas que están iniciando este camino en el campo académico, ¿no? Porque es cierto, las lenguas originarias están entrando recién y con mucha lucha, o sea, no es con un permiso, sino con una política de posicionamiento, de realmente escribir, redactar, investigar, no solo sobre lenguas originarias, sino en lenguas originarias. Y el último dato que quiero lanzar es este que decía que como, por ejemplo, las lenguas indígenas de América Latina representan solo el 0,1% de la publicación científica en la región, o sea, es sin nada, no es a comparación de todos los materiales y producción científica que se anda indexando y publicando y poniendo en red todo el tiempo. Aunque para quienes hablamos español, mucho del contenido está en nuestro idioma, la verdad es que se calcula que aproximadamente el 60% de todo el contenido de la web está en un solo idioma, el inglés. Sigo diciendo que justamente es algo muy nuevo, ¿no? Que a través de como dice Nina, de las luchas por la reivindicación de la diversidad lingüística, al menos en México, pues es algo nuevo. Las publicaciones que veo en lenguas originarias, pues que son muy poquititas, tiene que ver sobre todo con tesis. Por ejemplo, yo conocí ya hace más de 6 años una tesis en una lengua maya, que no recuerdo si es Tzotzil o Celtal. Justamente hablaba de las prácticas de conservación de la biodiversidad de esa región de Chiapas. Y la tesis fue totalmente publicada en esta lengua mayense, que les digo, no recuerdo si era Tzotzil o Celtal, que justamente ya se va viendo esa lucha desde el espacio académico, desde los propios hablantes, sus propias investigaciones ya las están publicando en sus lenguas maternas, ¿no? Y ahí como que ya se va abriendo este camino en donde estas publicaciones se hagan visibles. Eso por un lado. Por el otro, las publicaciones que yo veo en lenguas originarias muchas veces no son
en sí las investigaciones de los propios autores o las propias autoras, como en el caso de las tesis, sino que se están haciendo estos ejercicios de traducción o lo que le han llamado, incluso, no sé si han escuchado desde el INALI por acá, con el Instituto de Física, este proyecto de divulgación científica en lenguas originarias. Y ya han traducido como varios temas, nanotecnología, creo, cambio climático, o sea, como varios temas de estos a lenguas originarias. Sociedad Mexicana de Física. Ipechkehi, Nujue Sociedad Mexicana de Física. In Sociedad Mexicana de Física, Kiteichmatiltistok Tamachilis. Entonces, como que el ejercicio que veo que se está haciendo más, no es tanto el de publicar los resultados de la investigación de las autoras o autores hablantes de lenguas originarias, sino haciendo traducción se hacen de un producto científico, de una ciencia en particular, pasarla a idioma originario. Y eso nos pone varios puntos sobre la mesa, porque como que nos hace pensar a quiénes van dirigidos estas publicaciones. Pensando que también en lenguas originarias los procesos de aprendizaje de lectoescritura pues también son relativamente nuevos, ¿no? No toda la población en general escribe o lee en su lengua materna. Ahí tiene que ver otra vez el tema de la escritura también. Claro, hablamos de temas científicos, o sea, desde mi perspectiva, todos los conocimientos se tienen que difundir. Tiene que haber un intercambio de conocimientos desde las diferentes culturas científicas, originarias. O sea, yo creo que la diversidad de conocimientos es lo más rico, ¿no? Aquí lo importante es cuáles van a ser los medios de transmisión, a quiénes van dirigidos, bajo qué criterios van dirigidos, ¿no? Porque ponemos sobre la mesa también puntos como, pues una cosa es que se traduzcan textos científicos a lenguas originarias y otra cosa que de a de veras se dé lugar a estas publicaciones en lenguas originarias y se reconozca la voz de las y los autores, porque muchas veces también caemos en temas de que, bueno, pues sí, son hablantes de lenguas originarias y tienen un montón de conocimientos, son solo nuestros informantes y entonces eso es lo que publicamos en nuestras revistas científicas. Y entonces las y los autores hablantes de lenguas originarias siguen teniendo el rol solamente de informantes. Y ciertamente siempre se puede tomar el préstamo de tal o cual término. Se hace con algunos términos, por ejemplo, no sé, algo como átomo, quizás lo tomemos exacto. Pero hay otros términos, sobre todo, que tienen que ver con ciertos procesos, que esos se adaptan mejor, o se prefiere que se adapten a conceptos que ellos ya tengan. Cuando hablábamos justo del tema de los sismos, había varios términos, igual que en español, uno creería, o mucha gente quizás cree que esos términos son menos ricos o son más acotados. Entonces, cuando buscábamos, por ejemplo, la palabra para hablar sobre el movimiento de la Tierra, ellos tenían un concepto como muy naturalista, como muy orgánico de movimiento, que tenía más que ver como con un movimiento de parto. Y entonces, y como la Tierra es natural, es algo natural, es un ente vivo, a ellos les parecía que era como más asociado ese movimiento o a usar ese término que cualquier otro movimiento. Sí hay una especie de paternalismo académico, pero cuando se trata de homogenizar como única forma válida de compartir, transmitir, redactar, estudiar, investigar y, como tú decías, Dulce, compartir conocimiento cualquiera, ahí está donde radica el problema, ¿no? Y también podríamos indagar quizá más, incluso en el que los conocimientos de los pueblos indígenas originarios no llegan a ser o no llegan a tener el valor de producción o conocimiento como tal, por ejemplo, para la academia. Como que siempre se subalterniza ese conocimiento que no llega a ser una ciencia o no llega a ser un estudio completo en general que se podría profundizar, redactar, escribir, investigar al respecto. También tiene mucho que ver con la brecha tecnológica que se tiene, no solo en cuanto a acceso a, por ejemplo, escritura, lectura, lo que acaba de decir Dulce, sino a promover en el ciberespacio, que es donde ahora se almacenan mayormente cualquier tipo de publicación o producción, la promoción de lenguas originarias en estos ciberespacios, ¿no? Recordemos que ahorita, por ejemplo, se cuenta con un traductor, ¿no? Y este año salió la gran noticia de que Google ya tradujo o tiene el traductor a más de 30 lenguas originarias en el mundo, ¿no? Y entonces imagínense el hito que conlleva el que tengamos ya un traductor de Google en el ciberespacio para empezar a redactar, escribir,
compartir, conocer otro tipo de escrituras, otro tipo de textos. Y entonces imagínense el promover realmente investigaciones, producción científica, publicaciones de lenguas originarias requiere también de un mayor trabajo en el ciberespacio para con las lenguas originarias. Google Translate añadió a su servicio de traducción idiomas como el quechua, el guaraní o el aymara, entre otros 24 idiomas de varios lugares del mundo. Muy bien. ¿Es un paso importante hacia una mayor inclusión o no tanto? ¿Qué ocurre cuando los proveedores de Internet excluyen idiomas? ¿Y qué implicaciones tiene tener más o menos idiomas disponibles en la web? Bueno, hay muchas personas que dicen que cuando producimos, por ejemplo, un trabajo en lengua originaria, si hacemos realmente una traducción o una interpretación, porque se dice que la traducción siempre no va a ser fiel, tenemos que cambiar en algo en cuanto a eso. Cuando tenemos los trabajos, ¿a quiénes van dirigidos realmente? Creo que existen como que algunas revistas científicas que pueden publicar trabajos, que pueden publicar conocimiento en lenguas originarias, pero no escritas en lenguas originarias. Tienen como el nombre de la revista, algún tema en la lengua, el nombre de la lengua, pero que te piden que no publiques en la lengua, sino que en inglés, en español, en portugués. Y también uno de los trabajos muy importantes que les voy a compartir ahorita es que, por ejemplo, en el 2015, la Universidad Veracruzana pues creó las condiciones para promover las lenguas originarias que existen pues en Veracruz, en donde actualiza y recupera pues lenguas indígenas nacionales, como pues lenguas de pensamiento, lenguas de conocimiento. Pues propuso es que pues las tesis pues se escriban en estas lenguas. O sea, hay varias lenguas indígenas en Veracruz como el huasteco, el popoluca, el mije, entre otras lenguas. Vamos de lo académico que también a lo comunal. Por ejemplo, en las medicinas hay mucho conocimiento de medicinas en las comunidades que no se toma en cuenta porque no están patentadas, que desde muchos años tenemos estos conocimientos y aún prevalecen en nuestros tiempos. Entonces tenemos varios puntos que discutir. Yo nada más quisiera agregar Ajá. que en este tema como que es muy amplio, creo que debemos poner nuestro foco en esos dos aspectos, ¿no? Por supuesto que hay una diversidad de conocimientos que sería genial que pudiera dialogar, pero que aquí el problema en lo que quisiéramos tener cuidado es en las relaciones de poder que están inmersas en ese intercambio de conocimientos, no solamente a nivel lingüístico, en donde claro hay lenguas de prestigio como el inglés, el francés, portugués y en menor medida el español, donde a las científicas y científicos se les obliga a publicar porque si no su trabajo no tiene validez. Y aún si le metemos más profundidad, pues en dónde quedan las lenguas originarias que ya vienen desde cuando en esta lucha de retomar y de recuperar espacios de voz, ¿no? Pero no es tan fácil porque hay aspectos que los limitan, hay aspectos políticos, sociales, pues que limitan estas cuestiones y que hablamos de temas de poder, ¿no? Como la colonialidad lingüística, el racismo, la discriminación y que incluso que pone en duda qué se considera conocimiento y qué no, y por lo tanto qué es digno de ser publicado o qué no. Entonces, he ahí como las espinas del tema y que por eso lo queríamos poner de modo introductorio en este episodio ya casi de cierre. Episodio 9. Ha sido un gusto compartir con todas y todos ustedes y sí, en el escuchar las voces, ¿no? En la producción científica, ¿no? Y no solo son voces en lenguas originarias, sino son voces de personas que no solo son informantes, sino que son investigadoras, investigadores con mucho conocimiento para compartir. El hablar de producción científica y lenguas originarias o en lenguas originarias es un tema que podríamos seguir tratando en otras temporadas. Creo que podemos levantar las voces. Ahorita varios nativos de varias lenguas originarias y son científicos están produciendo. Dijimos muchas cosas, pero aún faltan. Este solo es el principio. Melio yoshukta a Cotolik Colavalti Hechlaviki kun Kalo Ilie Tasventa Batzikopetik Puktik me Batelti Batzikopetike Ha Ulejal Comes Bilutik Yun Molto Yameti Batzikopetike Ha Tunel Kunti Kotoltik Ha Tetashkaibeh Bahlo Iltik Puktik Batel Uchaal Shkotkintik Ek Liyantik Vinik Ansetik Sebetik Keremetik Shu moh tashik ante jutik ucha ante kushuluk otik batzikoptike kushetuk no shabonton ta kotolik ta jujungagal. Divulguemos nuestras lenguas maternas. Es riqueza que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas. Nuestra lengua materna es importante para todos. Con ella nos comunicamos. Divulguemos para que lo conozcan los demás hombres y mujeres, niños y niñas.
La divulgación es un elemento esencial, establece una comunicación especial hacia nuestros pueblos y comunidades. Es importante dar a conocer, enriquecer conocimientos en todas las lenguas y en este caso en mi lengua materna, que es el tzotzil. Gracias a toda la audiencia de Estación Haiki. Nos vemos en el episodio número 10. Cerramos el siguiente miércoles. Gracias a todas y todos quienes nos han acompañado en estos 10 episodios. Gracias por estar con nosotras y con nosotros. Y Kisin Kamaya, hasta encontrarnos. Malop, Dios botik titula kaleesh, Dios botik yo la wuyiko on kapatikesh tak ulak episodio. Gracias a todas, todos y todes ustedes por escucharnos. Nos vemos en el episodio número 10. Pues achiki makolo ma voy con caen, voy yete tema hachta uts, pues voy a bash ganaba ya triptikesh de cablo. Muchas gracias, escucharnos de nuevo, un tema muy interesante y por supuesto, comentarios, preguntas, pues están muy bienvenidos. Gracias. Estación Haiki, cantos y voces plurales.